Me llamo Irene, y no hace mucho tiempo, todo lo que conocía, todo lo que había considerado importante en mi vida, se derrumbó. La vida me había dado muchas lecciones a lo largo de los años, pero nunca me imaginé que una de las más duras vendría de la persona que más amaba, mi propio hijo, Carlos. Durante años mi vida giró en torno a él. Desde el momento en que lo tuve, supe que mi propósito en este mundo sería ser su madre, darle todo lo que necesitara y protegerlo de todo mal. Mi esposo, Juan, falleció cuando Carlos tenía solo 12 años, dejándonos a los dos en un mundo donde solo teníamos el uno al otro. La muerte de Juan me dejó vacía, pero me aferré a Carlos con todas mis fuerzas. Él se convirtió en mi todo. Lo apoyaba en todo lo que hacía, desde sus estudios hasta sus amistades, y siempre me aseguraba de que tuviera lo mejor que podía darle. Carlos creció, y aunque me preocupaba que la vida lo alejara de mí, confiaba en que mi amor y sacrificio lo mantendrían cerca. Sin embargo, a medida que se fue convirtiendo en un joven adulto, empezaron a surgir pequeñas grietas en nuestra relación. Ya no era el niño que venía corriendo hacia mí para contarme sobre su día. Ya no necesitaba tanto mi apoyo ni mis consejos. Pero, aún así, lo entendía. Todos tenemos que crecer y encontrar nuestro propio camino. Y yo estaba dispuesta a seguir siendo su madre, sin importar cuán lejos se fuera. Lo que no sabía, o quizás lo que me negaba a ver, era que las prioridades de Carlos comenzaban a cambiar. En cuanto conoció a Claudia, una mujer mucho más joven que él, todo empezó a dar un giro. Al principio pensé que Claudia solo era una de esas novias pasajeras que no durarían mucho, pero me equivoqué. No pasó mucho tiempo antes de que se mudaran juntos, y con el paso de los meses, su relación se volvía cada vez más seria. Claudia era todo lo que yo no había sido. Joven, atractiva, llena de energía y con una ambición que, en mi humilde opinión, la convertía en alguien superficial. A mí siempre me había costado hacerme de algo en la vida. Había trabajado arduamente durante años para mantener a mi familia, pero nunca tuve grandes lujos. Vivíamos en una casa modesta, pero que estaba llena de amor. Claudia, por otro lado, venía de una familia rica, y su mundo era completamente diferente al mío. De alguna manera, me hizo sentir que no encajaba en la vida de Carlos. Al principio trató de ser amable conmigo, pero pronto comencé a notar algo en su mirada que me hizo sentir incómoda, como si me estuviera observando con desdén. El comportamiento de Carlos comenzó a cambiar. Ya no era el hijo cariñoso y atento que había sido en su juventud. Se distanció poco a poco, y las llamadas que antes eran frecuentes se hicieron más esporádicas. Las visitas también disminuyeron. En un principio pensé que solo estaba ocupado con el trabajo y su vida con Claudia, pero pronto me di cuenta de que algo más estaba ocurriendo. Mi hijo ya no me necesitaba de la misma forma. Un día, sin previo aviso, Carlos me propuso algo que me heló la sangre. «Mamá, creo que sería mejor para ti mudarte a un asilo. Es lo mejor para ti. Aquí estarás cuidada y no tendrás que preocuparte por nada». Esas palabras, pronunciadas con tanta frialdad, me destrozaron. No lo podía creer. El hombre al que había dado mi vida, al que le había ofrecido todo, me estaba echando de su casa. Me estaba empujando a un lugar donde ya no sería más que una anciana solitaria y olvidada. Al principio traté de hacerle entender lo mucho que me dolía su propuesta, pero él, influenciado por Claudia, no mostró ni un atisbo de remordimiento. «Es solo una etapa, mamá. Todos necesitamos espacio. Quiero que vivas feliz». Pero la verdad es que no quería que yo fuera feliz, no en el sentido que realmente importaba. Para él, yo ya no era más que un obstáculo, un peso muerto que había que quitar del camino para que él pudiera vivir su vida con Claudia, disfrutar de su fortuna y mudarse a una casa más grande.
Esa noche me quedé pensando en todo lo que había sucedido. Me sentí más sola que nunca, pero también sentí algo dentro de mí, una fuerza que no conocía. Durante años había sacrificado todo por mi hijo, pero ahora me daba cuenta de que él ya no me veía como la madre que lo había criado, lo había apoyado y amado. Me veía como una carga, como alguien de quien ya no quería ocuparse, pero yo no iba a quedarme de brazos cruzados y permitir que me tratara de esa forma. En ese momento tomé una decisión. Sabía lo que Carlos y Claudia estaban planeando. Sabía que lo único que querían era vender la casa. Una casa que había sido el hogar de nuestra familia durante más de 20 años y mudarse a un lugar más lujoso. Carlos pensaba que, al mandarme a un asilo, me habría alejado de su vida y, con ello, de la casa que tanto valoraba. Pero lo que él no sabía, lo que él no esperaba, es que ya había tomado medidas para asegurarme de que esa casa no pasara a manos de él. Con el dinero de la venta de la casa, pensé en mi futuro. No quería depender de nadie, ni de mi hijo, ni de Claudia. Decidí que era el momento de dar un giro a mi vida, de ser la mujer fuerte que siempre había llevado dentro y que nunca había permitido salir. Sabía que Carlos pensaba que tenía todo bajo control, pero estaba equivocado. Yo era más astuta de lo que él creía, y antes de que pudiera darme cuenta, yo había tomado el control. Lo que sucedió después no solo cambió mi vida, sino que también cambió la vida de mi hijo y de su esposa. Pero eso es algo que ellos no sabían todavía. En los próximos días me llevarían al asilo, pero yo ya había ganado. Mi hijo había perdido todo sin saberlo. Cuando la decisión ya estaba tomada, la situación se volvió aún más tensa. Carlos y Claudia no sospechaban ni por un segundo que yo ya había anticipado todos sus movimientos. Creían que al mandarme al asilo y vender la casa, su plan iba a ser un éxito rotundo. Se sentían invencibles, con su dinero, su juventud y su aparente dominio de la situación. Pero en ese momento me di cuenta de algo crucial. Ellos nunca conocieron la verdadera fuerza que llevaba dentro. Recuerdo claramente el día en que me llevaron al asilo. Fue un día gris. Uno de esos días en los que el sol parece no querer salir, como si el cielo también supiera lo que me esperaba. Carlos, con su actitud distante, me dejó allí como si fuera un simple trámite. Claudia, por supuesto, no estuvo presente, no porque no quisiera, sino porque sabía que ella era parte fundamental de este plan y de su futura vida. Los dos pensaban que todo estaba resuelto, que una vez que me dejara en ese lugar, no habría vuelta atrás. Sin embargo, lo que no sabían es que yo no había llegado allí para quedarme, sino para observar, aprender y, sobre todo, esperar el momento adecuado. Cuando me dejaron en la recepción del asilo, con las manos vacías y el corazón lleno de dolor, sentí una mezcla de impotencia y furia, pero también sentí algo más, una claridad absoluta. No iba a quedarme en ese lugar y permitir que ellos disfrutaran de mi sacrificio. Recuerdo que la señora que me recibió me preguntó si quería quedarme a almorzar. Apreté los dientes y le dije que prefería no hacerlo. Estaba enojada, pero más que eso, estaba resuelta. Sabía que si me quedaba allí, me hundiría más y más en esa rutina, en esa vida de olvido que mi hijo y su esposa pensaban que me esperaba. Pero, en ese mismo momento, algo dentro de mí me hizo actuar. Tomé mi teléfono móvil y llamé a mi abogado. Lo había hecho en secreto, incluso antes de mi abandono, porque había presagiado lo que vendría. Sabía que Carlos y Claudia querían vender la casa, pero también sabía que no podían hacerlo sin mi consentimiento. Mi abogado, un hombre serio y confiable, había preparado todos los papeles necesarios para que la venta de la casa no pudiera llevarse a cabo sin mi firma. Ellos pensaban que lo tenían todo bajo control, pero yo me aseguré de que no fuera así.
Después de la llamada, me sentí un poco más tranquila. Ahora todo dependía de lo que sucediera en los próximos días. Sabía que tenía que ser paciente. Mi hijo aún no había comprendido que, al tratarme como lo hizo, estaba provocando una reacción en mí que no solo lo sorprendería, sino que también cambiaría la dinámica de toda nuestra familia. Días después, me enteré de que Carlos y Claudia estaban tan emocionados con la idea de vender la casa y mudarse a un lugar más lujoso, que ni siquiera habían considerado la posibilidad de que yo pudiera haber hecho algo para evitarlo. Su entusiasmo era palpable. Claudia, en su papel de esposa perfecta, estaba lista para comprar muebles nuevos y decorar su nuevo hogar con la opulencia que tanto deseaba. Pero yo no estaba allí para quedarme de brazos cruzados. Mi próxima jugada estaba a punto de materializarse. Mientras tanto, en el asilo, me sentía cada vez más incómoda. No era un lugar para alguien como yo. Me trataban con amabilidad, pero no era mi hogar. Ya no estaba en la casa que había construido con tanto amor para mi hijo. Y eso me dolía profundamente. Pero me recordaba a mí misma que esto no era más que un capítulo que estaba por cerrar. Mi verdadero hogar aún estaba por venir. Una tarde, mientras caminaba por el jardín del asilo, recibí una llamada que me hizo sonreír. Era mi abogado. «Irene», me dijo, «he recibido la confirmación de que la venta de la casa ha sido detenida. Los papeles están firmados a tu nombre». En ese momento todo mi cuerpo se llenó de energía. Estaba tomando el control. Carlos y Claudia no tenían ni idea de lo que acababa de suceder. No solo había detenido su plan de vender la casa, sino que también había tomado una decisión mucho más importante: venderla por mí misma. Tomé una respiración profunda y miré hacia el cielo. Sabía que, aunque no podía devolver el tiempo, estaba a punto de darle una lección a mi hijo. A veces, el amor no se trata de sacrificarse sin fin, sino de saber cuándo ponerse de pie por uno mismo. Había sido una madre ejemplar durante años, pero ahora era el momento de ser una mujer fuerte. Ya no dependería de nadie. La venta de la casa fue rápida. Estaba tan bien situada, en una zona tranquila pero cercana a todos los servicios, que pronto un comprador llegó con una oferta que me pareció más que justa. Lo que más me impresionó fue lo fácil que fue hacerlo. Los años que había pasado criando a Carlos, los sacrificios, las renuncias que había hecho. Todo eso ahora tenía un valor real. Estaba tomando una decisión por mí misma, por mi bienestar y mi futuro. El dinero de la venta de la casa me permitiría hacer algo que nunca había considerado antes: comprar una nueva casa, una casa para mí. Con el dinero que obtuve compré una casa pequeña pero acogedora. No era lujosa, pero tenía lo que necesitaba. Era mía, completamente mía, sin depender de nadie. No necesitaba más. Con cada paso que daba hacia esa casa, sentía que mi vida comenzaba a tomar un nuevo rumbo. Era una mujer independiente, que no necesitaba que nadie la validara. Ya no me importaba lo que pensaran Carlos y Claudia. Mi vida era mía, y eso era lo único que importaba. Carlos, sin saberlo, me había dado la oportunidad de redescubrirme a mí misma. Al intentar apartarme de su vida, él había sembrado la semilla de mi independencia. Pronto, lo que él consideraba un triunfo se convertiría en su derrota más grande. En lugar de desmoronarme, como esperaba, yo estaba de pie, más fuerte que nunca. Y eso, por supuesto, él no lo sabía todavía. Habían pasado algunas semanas desde que compré mi nueva casa. Aunque aún no me había mudado completamente, el simple hecho de haber logrado todo por mi cuenta me daba una satisfacción que no podía describir con palabras. La sensación de libertad, de independencia, era algo que nunca había experimentado antes. Sin embargo, sabía que el momento de enfrentar a Carlos y Claudia se acercaba rápidamente. Mientras tanto, ellos seguían con su vida, ignorando completamente lo que
estaba sucediendo en el trasfondo. Carlos, en su afán de disfrutar de su nueva vida junto a Claudia, no se detenía a pensar en las consecuencias de sus acciones. Pensaba que el hecho de haberme puesto en un asilo ya había cerrado el capítulo de mi vida. No tenía ni idea de que su madre había decidido tomar el control de su destino. Una tarde, cuando ya me encontraba instalada en mi nueva casa, recibí la visita inesperada de mi hijo. Carlos llegó sin avisar, con una expresión de sorpresa en su rostro. No estaba acostumbrado a verme tan tranquila, tan serena, y eso lo desconcertaba. Se sentó frente a mí, sin saber por dónde empezar. «¿Cómo estás, mamá?», me preguntó, con una voz que intentaba sonar cordial, pero que no lograba esconder la incomodidad. «Estoy muy bien, hijo», respondí con una calma que lo desconcertó aún más. No esperaba esa respuesta. Creía que, después de todo lo que había hecho, yo estaría derrotada, deprimida, tal vez buscando su perdón. Pero no. Mi actitud era la de una mujer que se había encontrado a sí misma. Carlos, al ver que no podía obtener la reacción que esperaba, intentó cambiar de táctica. «Bueno, ya sabes, mamá. Claudia y yo estamos planeando mudarnos a una casa más grande y moderna. Pensábamos que podríamos vender la antigua y que tú... bueno, ya sabes, te quedarías con lo que nos quedara». Al oírlo, mi sangre empezó a hervir, pero me controlé. No podía permitir que mi enojo se apoderara de mí en ese momento. Tenía que mostrarle que yo ya no era la misma mujer que había confiado en él durante todos esos años. Sabía exactamente lo que había estado tramando, y lo que más me sorprendía era su falta de vergüenza al decirlo tan abiertamente. «Carlos, no tengo ninguna intención de quedarme con lo que nos quede», dije mirándolo fijamente a los ojos. «Ya vendí la casa, y ya no es mía». Su rostro cambió instantáneamente. Su sorpresa fue tal que no pudo ocultarlo. «¿Qué?», preguntó, incrédulo. «¿Vendiste la casa? ¿Cómo pudiste hacer eso sin consultarme?». Me sentí tranquila, casi como si el tiempo se hubiera detenido. El nerviosismo que él mostraba era evidente, pero lo que más me sorprendió fue que no entendía por qué yo había tomado esa decisión. Para él, la casa era solo un bien material, pero para mí representaba muchos años de sacrificio, de trabajo y, sobre todo, de amor. «Carlos, tú y Claudia pensaban que podías quitarme todo, incluso mi hogar. Pero esa casa ya no tiene valor para mí, y lo que importa es que tomé el control de mi vida. Compré una casa pequeña, acogedora, que es mía, y no necesito que nadie me diga qué hacer». En ese momento algo en su actitud cambió. Aunque intentó mantener su postura, sus ojos reflejaron una mezcla de frustración y desconcierto. No sabía cómo reaccionar. ¿Qué podía decir? Estaba acostumbrado a manipularme, a hacerme sentir inferior. Pero esa mujer que tenía enfrente ya no era la misma. La mujer que había criado a su hijo ya no dependía de él. «No entiendo», musitó como si todo lo que le decía fuera incomprensible. «Estás en un asilo. ¿Cómo pudiste hacer todo esto?». Su pregunta me hizo reír por dentro. Carlos pensaba que había ganado, que su plan había sido perfecto, pero la realidad era otra. Lo miré fijamente y le respondí: «Carlos, tú y Claudia creyeron que me habíais dejado en un asilo para terminar con todo. Pero yo ya tenía todo planeado. No me necesitáis y ahora soy yo quien toma las decisiones. Y por si no lo sabías, esa casa ya no es vuestra. No me importa lo que haga Claudia, ni lo que decidan. Lo que importa es que ahora yo estoy en control de mi vida». Su cara se tornó de un rojo intenso y su mandíbula se apretó con rabia. Era evidente que no estaba preparado para enfrentarse a esa Irene, la madre que él había dejado atrás. Su lado, Claudia apareció en la puerta de la casa,
observando la escena en silencio. Aunque intentó esconder su expresión, no pude evitar notar que sus ojos reflejaban miedo. «¿Cómo pudiste hacer esto?», dijo Claudia con un tono de voz que intentaba sonar autoritario. «Esta casa era de todos. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Mamá? ¿Vas a vivir sola? ¿Eso es lo que querías?». No podía creer lo que escuchaba. Claudia, que siempre había creído que el dinero lo solucionaba todo, no entendía nada. Para ella, lo material era lo único importante. Pero lo que no sabía era que había algo mucho más grande que todo eso. Mi dignidad, mi independencia y mi fortaleza eran lo único que realmente necesitaba para ser feliz. «No me importa lo que pienses», respondía Claudia, manteniendo mi voz firme. «No necesito que nadie me diga lo que debo hacer con mi vida. Ya tomé mis decisiones y ahora estoy en paz. Ustedes pueden seguir con su vida, pero no esperen que yo sea parte de su plan». Carlos y Claudia estaban visiblemente molestos, pero había algo más que se estaba gestando en ellos, un sentimiento de impotencia y confusión. Ambos sabían que no podían revertir lo que había pasado. Yo ya no era la misma mujer que había dependido de ellos. No podían controlar mi destino, y eso los aterraba. En ese momento, algo dentro de mí me dijo que había ganado. No solo había tomado el control de mi vida, sino que había demostrado que nunca es tarde para cambiar. Mi hijo y su esposa pensaban que tenían el poder, pero no se daban cuenta de que todo lo que habían hecho me había dado la fuerza para recuperar lo que me pertenecía. Y aún quedaba mucho más por venir. Lo que ocurrió después de la visita de Carlos y Claudia fue algo que nunca imaginé que sucedería tan rápido. Como si el tiempo se hubiera acelerado, me vi inmersa en un nuevo capítulo de mi vida. Algo que, antes, parecía completamente imposible. Aunque mi hijo intentó seguir en contacto, ya no era el mismo. La relación que teníamos estaba irremediablemente rota. Él parecía sentir una mezcla de rabia y vergüenza, pero lo que más me incomodaba era la sensación de que no entendía en absoluto lo que había sucedido. Para él, yo seguía siendo su madre frágil, alguien de quien podía deshacerse sin consecuencias. No sabía el poder que había encontrado dentro de mí. Recibí algunas visitas de viejos vecinos y muchos estaban sorprendidos con lo que había hecho. Algunos incluso me felicitaban por mi valentía, pero al mismo tiempo, muchos decían que debería haberme quedado con la casa y con el dinero que mi hijo y su esposa pensaban que me pertenecía. Para ellos, era incomprensible que hubiera vendido todo y comenzado una nueva vida. Sabía que, en el fondo, no lo comprendían. Lo que importaba para los demás ya no me importaba a mí. Mi decisión de vender la casa no fue solo una acción financiera. Fue sobre todo una afirmación de quién era y de lo que aún podía lograr. Para muchos, la casa era símbolo de estabilidad, de una vida cómoda. Pero para mí, la verdadera casa estaba dentro de mí misma. Ya no necesitaba de las propiedades para sentirme segura. Había encontrado lo que siempre había buscado: mi autonomía, mi poder. Algunos meses después, la nueva casa estaba prácticamente lista. Ya me había acostumbrado a la nueva vida, al nuevo espacio, a los nuevos vecinos y hasta al ritmo de levantarme cada mañana sabiendo que era yo quien decidía qué hacer. Sin las presiones de tener que agradar a nadie, sin las expectativas de ser alguien que los demás querían que fuera. Estaba en paz. Sin embargo, la mayor revelación aún estaba por llegar. Como suele suceder cuando tomas un camino inesperado en la vida, el universo parece ofrecer nuevas oportunidades. Y eso fue exactamente lo que pasó. Un día, al salir al mercado, me encontré con un viejo amigo de trabajo, alguien que no veía desde los tiempos en los que aún estaba casada con el padre de Carlos. Estaba sonriendo ampliamente y me saludó con tanto entusiasmo que no pude evitar sentir una mezcla de sorpresa y alegría. Había algo en él que me hacía recordar cómo solían ser mis días
antes de que todo cambiara. «Irene», me dijo, con la voz llena de emoción. «Qué sorpresa verte después de tanto tiempo». Lo miré un momento antes de responder, un poco sorprendida, pero también contenta. La última vez que nos vimos, él era un colega de trabajo y nunca imaginé que me encontraría con él en esta nueva etapa de mi vida. «Hola, ¿cómo has estado?», respondí tratando de sonar natural, pero con una cierta emoción en la voz. Nos pusimos a conversar rápidamente. Hablamos de cómo habían cambiado las cosas en mi vida, y él me contó sobre su trabajo y su familia. Después de un rato me preguntó si estaba interesada en volver a trabajar. Esa pregunta me tomó por sorpresa. No me sentía preparada para regresar a un entorno tan convencional, pero al mismo tiempo, algo en mi interior me decía que esta podría ser una oportunidad importante. Me explicó que él había abierto un negocio propio, una pequeña empresa de asesoría financiera, y que necesitaba a alguien con experiencia. Al principio le expliqué que no estaba segura de querer volver al mundo corporativo, pero después de pensarlo un poco, algo dentro de mí me dijo que esta podría ser la oportunidad perfecta para demostrarme a mí misma que podía seguir adelante sin depender de nadie. Acepté su propuesta. Aunque la idea de trabajar nuevamente no me entusiasmaba tanto, sentí que esto sería un paso más en mi proceso de autodescubrimiento y empoderamiento. No necesitaba trabajar para sobrevivir, pero sí para seguir probando que mi fuerza interior era inquebrantable. Era el momento perfecto para volver a tener el control sobre una faceta de mi vida que había descuidado durante años. Pasaron las semanas y comencé a adaptarme a la rutina de mi nuevo trabajo. Al principio fue difícil. Estaba acostumbrada a la independencia, a tomar mis propias decisiones sin tener que rendir cuentas a nadie. Pero también sabía que esta era una oportunidad que no podía dejar pasar. Estaba determinada a aprovechar cada momento y a dar lo mejor de mí. El trabajo era desafiante, pero descubrí que no solo estaba desarrollando nuevas habilidades, sino también redescubriéndome a mí misma. A menudo me quedaba hasta tarde en la oficina, asegurándome de que todo estuviera bien hecho. Mi jefe, el amigo que me había contratado, se mostró muy comprensivo y me daba la libertad que necesitaba para gestionar mi tiempo. Poco a poco, comencé a ganar confianza en mí misma. Algo dentro de mí había despertado. Sabía que no solo estaba ganando dinero, sino también construyendo algo que me pertenecía por completo. El proceso de adaptación a la vida laboral fue un desafío constante, pero algo más grande sucedía a medida que avanzaba. Estaba recuperando mi autoestima, mi identidad y mi poder. La mujer que antes se había sentido atrapada en una vida de sacrificio y sumisión, ahora estaba redescubriendo su fortaleza. Cada día que pasaba, sentía que estaba más cerca de mi objetivo, que era reconstruir mi vida sin depender de nadie. Sin embargo, no todo era fácil. A veces, me encontraba pensando en mi hijo, en lo que había hecho, en cómo me había dejado atrás sin piedad. Había momentos en los que el dolor de la traición era insoportable, pero me negaba a dejar que eso me derrotara. Ya no era la mujer que había permitido que los demás tomaran las decisiones por mí. Ya no era la misma mujer que había aceptado vivir bajo la sombra de los demás. Había una sensación de satisfacción profunda en mi interior, porque sabía que estaba en el camino correcto. Cada pequeño logro, cada obstáculo superado, me acercaba a la mujer que siempre había querido ser. Sabía que ya no podía contar con mi hijo, pero lo que más me sorprendía era lo liberada que me sentía al saber que no lo necesitaba. La fuerza de mi carácter me había permitido superar la pérdida de mi casa, la traición de mi hijo y la presión de la sociedad que esperaba que me conformara con ser una madre sacrificada. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, decidí dar un paseo por el parque cercano a mi casa. El aire fresco me despejó la mente.
y mientras caminaba, recordé todos los momentos de mi vida que me habían llevado a este punto. Recordé los años que pasé en esa casa que ahora ya no existía, los sacrificios que hice por mi hijo, las esperanzas que puse en él, las expectativas que me impuse como madre. Todo eso se desvaneció cuando decidí vender la casa y tomar el control de mi vida. Había cometido errores, sí, pero también había aprendido a levantarse, a perdonarme a mí misma. Me senté en un banco, mirando el atardecer. Pensé en cómo todo había cambiado en tan poco tiempo. Ya no era la mujer que había sido antes, la mujer que había permitido que su vida estuviera a merced de los demás. Ya no era la víctima. Estaba tomando las riendas de mi futuro y me sentía poderosa. Por ello, de repente mi teléfono sonó. Era un mensaje de Carlos. Estaba nerviosa, pero al mismo tiempo sentía que este mensaje era una señal. ¿Qué quería él ahora? Mi corazón latía rápidamente mientras leía las palabras en la pantalla. Mamá, he estado pensando en ti. Sé que lo que hice fue un error y me gustaría hablar contigo. ¿Podemos vernos? No pude evitar sentir una mezcla de emociones al leerlo. ¿Estaba genuinamente arrepentido o era solo una jugada para manipularme nuevamente? Sabía que no debía dejarme llevar por las emociones del momento. Había aprendido con el tiempo a no dejarme arrastrar por las manipulaciones emocionales. Antes de responder, me tomé un tiempo para pensar. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Reabrir esa herida? ¿Esa relación que me había causado tanto daño? Pero, de alguna manera, algo dentro de mí me decía que debía verlo. No porque lo necesitara, sino porque yo necesitaba saber que no dependía de él para ser feliz. Necesitaba verlo cara a cara para confirmar que había tomado la decisión correcta al alejarme de él y de todo lo que representaba su vida egoísta. Si estaba dispuesto a reconocer su error, tal vez podría darle una oportunidad para hablar. Pero no más que eso. Finalmente respondí. Está bien, Carlos. Podemos hablar, pero no esperes que todo vuelva a ser como antes. Las cosas han cambiado. Y yo también. El día que acordé para encontrarnos con Carlos, tenía una sensación extraña. No era solo nerviosismo, sino también una mezcla de incertidumbre y expectación. Sabía que este encuentro era inevitable, pero no sabía qué esperar realmente. Había cambiado tanto en los últimos meses que no podía dejar de pensar que, quizás, él también había cambiado. Sin embargo, me mantenía firme en la idea de que nada iba a ser igual. El daño que había hecho, la forma en que me había dejado en el asilo, no podía ser borrado tan fácilmente. Nos encontramos en una cafetería, un lugar neutral, donde ambos podríamos hablar con calma. Cuando lo vi llegar, algo dentro de mí se tensó. Carlos se veía diferente. Su rostro estaba más maduro, pero sus ojos, esos ojos que una vez miraban con tanto amor y admiración, ahora parecían vacíos, como si hubieran perdido algo importante. Su mirada evitó la mía al principio, pero finalmente se sentó frente a mí. Un silencio incómodo llenó el espacio entre nosotros. «Mamá», comenzó, su voz temblando ligeramente. «No sé por dónde empezar. Siento que todo esto es mi culpa». Me quedé en silencio, observándolo. No estaba segura de qué hacer. Quería escuchar lo que tenía que decir, pero también sentía que ya no importaba. El daño ya estaba hecho, y las palabras nunca podrían deshacer lo que había vivido. «Carlos, ¿por qué lo hiciste?», le pregunté con calma, pero con firmeza. «¿Por qué me dejaste en ese asilo como si fuera una carga para ti? Siempre te di lo mejor, te apoyé en todo. Y tú me dejaste como si no significara nada». Él bajó la cabeza, incapaz de mirarme. Sus manos se entrelazaron en la mesa y pude ver la lucha interna que llevaba.
Finalmente, suspiró, como si el peso de la culpa lo estuviera aplastando. «Sé que no hay excusas para lo que hice», admitió. «Estaba cegado por mi egoísmo, por lo que Claudia quería. Ella quería que nos mudáramos a esa casa grande, lujosa. Quería tener todo, mamá. Y yo me dejé llevar por ella. Pensé que si la complacería, todo iría bien. Pero no pensé en ti, nunca pensé en ti». Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Escuchar de su propia boca que había preferido complacer a su esposa, en lugar de considerar lo que yo había hecho por él durante toda su vida, me partió el corazón. Pero ya no iba a ser la misma mujer que lloraba por él. Ya no me quedaría esperando una disculpa que nunca me devolvería lo perdido. «Carlos, no necesito tus disculpas», respondí con voz firme, aunque mi corazón latía con fuerza. «Lo que hiciste no se puede borrar. Y aunque, en algún momento, hubiera deseado que fueras diferente, ahora entiendo que no puedo cambiarte. No puedo depender de alguien que me ha dejado atrás. Lo que más me duele no es lo que hiciste, sino que no me diste el valor que merecía tu propia madre. Pero, ¿sabes qué? Ya no me importa». Un silencio pesado cayó sobre nosotros. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero yo ya no sentía compasión. Había pasado tanto tiempo aprendiendo a sanar, a encontrar mi fuerza, que ya no podía permitir que su debilidad me arrastrara de nuevo. Si algo había aprendido en este proceso, era que la verdadera fuerza venía de adentro, de dejar ir lo que no me servía. «Mamá, te prometo que voy a cambiar», dijo, su voz quebrada. «Te juro que voy a hacer lo que sea para enmendar mi error. No quiero perderte». Lo miré por un momento, sin poder evitar sentir una pequeña punzada en el pecho, pero rápidamente recordé lo que había pasado, las noches en el asilo, la humillación, el abandono. Nadie, absolutamente nadie, podía hacerme volver a lo que era antes. «Lo que hiciste no se borra con promesas, Carlos. Yo ya no soy la misma, de antes», respondí con una fuerza que jamás había conocido. «No te pido que cambies, ni que hagas todo perfecto. Te pido algo mucho más simple, que me respetes y, sobre todo, que aprendas a respetar a las personas que te han dado todo, sin esperar nada a cambio». Me levanté lentamente, sin dejar de mirarlo. Me sentía en paz, finalmente, sin rencor, sin tristeza. Había dejado ir todo lo que me mantenía atada a esa vida de sacrificios y expectativas. Ya no me importaba si Carlos se arrepentía o no. Lo que importaba ahora era mi propio camino, mi propia reconstrucción. Y, en ese momento, supe que no necesitaba su aprobación, su amor, o siquiera su presencia. Yo ya había encontrado mi propia paz. «Adiós, Carlos», dije suavemente, antes de darme la vuelta y salir del café. Mientras caminaba por las calles, sentí una libertad que nunca antes había experimentado. Ya no dependía de nadie. Mi vida, mi felicidad, mi futuro, todo estaba en mis manos. Lo que había hecho Carlos, lo que había hecho Claudia, ya no me afectaba. La mujer que estaba frente a ustedes hoy no era la misma que había sido antes. Yo ya no necesitaba de ellos para ser feliz. El viento acarició mi rostro y por primera vez en mucho tiempo sonreí. Sabía que lo mejor de mi vida aún estaba por venir y esta vez no iba a dejar que nadie me quitara lo que había ganado. Caminé hacia mi nueva casa con la sensación de que estaba avanzando hacia una vida completamente nueva. No solo cambiaba de dirección, sino que me estaba reinventando por completo. Cada paso me acercaba a algo que no había experimentado en muchos años. La libertad. La libertad de decidir por mí misma, de vivir sin la constante presión de los demás. Esta casa no era solo una estructura de ladrillos, era mi santuario.
un lugar donde ya no dependía de nadie más. Cuando finalmente llegué a la puerta, sentí una calma que me invadió. El sonido de la llave girando en la cerradura resonó como una victoria personal. Al abrir la puerta, no solo entraba a un nuevo espacio, sino a una nueva etapa de mi vida. Todo lo que había pasado, todos los sacrificios, las traiciones, los momentos de dolor, todo me había traído hasta aquí. Ahora, el único objetivo era reconstruir lo que había sido destruido. Mi confianza en mí misma, mi dignidad, mi vida. Al entrar, la casa me recibió en silencio, como si esperara mi llegada. Cada rincón estaba lleno de posibilidades, de nuevos comienzos. Era mi espacio, solo mío. Ya no había nada de lo que arrepentirme. Y cada objeto dentro de la casa era una afirmación de que yo era capaz de hacer todo lo que me propusiera. Me senté en el sillón de la sala, mirando los muebles que había elegido con tanto cuidado. Cada uno representaba un paso hacia mi independencia. No más depender de mi hijo, de mi exmarido o de nadie más. No más vivir bajo la sombra de lo que los demás esperaban de mí. La paz que sentía al estar allí, en ese lugar, era indescriptible. Tomé un largo respiro, dejando que la tranquilidad me envolviera. No iba a necesitar nada de ellos. Había demostrado que no solo podía sobrevivir, sino que podía prosperar. La mujer que antes había sido dependiente, sumisa, había desaparecido. Ya no era una sombra de lo que los demás querían que fuera. Ahora, era una mujer libre, decidida y capaz de enfrentar cualquier cosa que la vida me deparara. La primera noche en mi nueva casa fue diferente a todas las demás. No había rencor ni resentimiento. Solo había un profundo sentimiento de gratitud hacia mí misma. Agradecía haber tenido la fuerza de salir de esa vida que no me correspondía. Agradecía haber encontrado el coraje para cambiar. Y, sobre todo, agradecía no haberme dejado hundir por las circunstancias. El día siguiente llegó con una sensación de claridad. Había tomado una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. Iba a buscar la felicidad en mí misma, sin depender de nadie más. Ya no necesitaba la aprobación de nadie, ni la validación de los que una vez me llamaron familia. Había aprendido que la verdadera felicidad no dependía de los demás, sino de cómo te veías a ti misma. Pasaron los días y poco a poco comencé a sentirme más cómoda en mi nueva vida. No era fácil, claro, pero ya no me importaba lo difícil que fuera. Lo importante era que estaba haciendo lo que me hacía feliz, y eso era suficiente. La libertad de ser yo misma, de decidir mi destino, era la mayor recompensa que podría haber recibido. Un día, mientras tomaba un café en la terraza de mi nueva casa, miré hacia el horizonte. Sabía que este era solo el comienzo de una vida que siempre había soñado tener. Había dado un paso decisivo, y no me arrepentiría. Carlos y Claudia, mi hijo y su esposa, probablemente seguirían sus vidas como siempre lo hicieron. No me importaba. Ya no formaban parte de mi futuro. Mi futuro ahora estaba en mis manos, y eso era todo lo que necesitaba saber. A partir de ahora sería dueña de mi destino, y eso para mí era lo más importante. Fin.